Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast What If, un espacio del Gimnasio Fontana para hacernos preguntas muy poderosas sobre crianza y educación. Hoy nos convoca un tema que creo que nos interesa a todos los seres humanos y está relacionado con nuestra salud, con el bienestar, con cómo tener un mayor nivel de conciencia acerca del autocuidado, las emociones y los diferentes matices de los seres humanos a través de la vida, hablando también de temas como la enfermedad. Es muy importante en este proceso reconocer el potencial curativo que tenemos todas las personas y vivimos en un mundo desafortunadamente donde la enfermedad es más vista como un castigo que como una oportunidad para repensarnos, replantearnos y de alguna forma cambiar nuestros hábitos. La educación tradicional desafortunadamente se enfoca más en el entrenamiento de la mente que en el profundo conocimiento de todo el cuerpo como un importante vehículo de crecimiento y además como un mensajero de las cosas que debemos aprender en la vida. Hoy queremos invitarlos a abrir su mente y a escuchar un valioso testimonio de una mujer que tiene mucho que enseñarnos. Cata. Bueno, hoy nos acompaña María Fernanda Cuarán. Bienvenida, María Fernanda. María Fernanda es coach en medicina funcional y bioterapeuta. Y ella es autora de un libro espectacular, del cual vamos a hablar también hoy. Es Reconcíliate, haz las paces con tu diagnóstico y vive mejor. Ella es speaker y mamá. María Fernanda es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ella tiene estudios de posgrado en Cooperación Internacional, Trabajo, Género y Migración y se ha desempeñado en el sector público, en organismos internacionales y en la banca multilateral por 12 años. Y debido a su diagnóstico de epilepsia, ella conoce la medicina funcional y a través de ella estudia coach en medicina funcional en el Instituto Kresser en Estados Unidos. Es terapeuta transgeneracional y experta en mindfulness y ella acompaña a miles de personas a lo largo del mundo a trabajar en sus emociones, en sus conflictos, en sus creencias limitantes porque ella considera que detrás de todos estos diagnósticos se puede mejorar la vida, se pueden mejorar los hábitos y crear esa vida que uno desea con la reconexión de su ser interior. Entonces, bienvenida María Fernanda a este podcast What If, que es un espacio para hacernos preguntas muy poderosas sobre crianza y educación. Muchísimas gracias. Y como es crianza y educación de lo que vamos a hablar hoy, yo quiero empezar, María Fernanda, por preguntarte qué recuerdos y enseñanzas de tu vida te han marcado para ser quien eres hoy. Qué linda pregunta para comenzar. Mira que la vida es un camino muy lindo y cuando lo preguntaste, lo primero que se vino a mi mente fue un camino, como comparadas, como cuando uno va de paseo, dice, voy a tomar tinto acá y luego tengo que ir al baño y luego vuelvo a tomar café. Hay tres momentos muy importantes y definitivos que reconocí en este trabajo interior y bueno, en lo que ha pasado últimamente en mi vida. La familia, vengo de una familia bogotana migrante y creo que migré toda mi infancia y eso hizo que tenga una capacidad de resiliencia muy linda, pero hubo desafíos a nivel familiar, que fue el núcleo obviamente también y la base de mucho de lo que hoy puedo contarles como historia. Tuve un papá que trabajó en la aduana y teníamos que movilizarnos mucho con mi madre. Y eso hizo bueno, conociera muchos lugares, así que creo que soy una migrante y viajera y eso es definitivo para el discurso y para las historias que les voy a contar. Pero también un trastorno que fue la antesala a la epilepsia, un trastorno de alimentación que me acompañó desde muy pequeña, desde casi los 9 años, y recuerdo un hecho muy puntual
y fue mi ida a el endocrino. Yo soy la hija mayor del núcleo, la primera, y fui la bajita, la macicita a comparación de mis hermanos. Y ese endocrino me dijo algo que nunca se me va a olvidar y es: tienes que dejar de comer esto, esto y esto para poder sanar. Y eso generó que mis padres en su inocencia hicieran algunas cosas que no tenían otra opción, y desarrollé un trastorno por casi 18 años. Así que ese fue como la base de un lugar que conozco y es el desafío en la salud que me acompañó por mucho tiempo. Y el tercero, tengo unos angelitos en el cielo, mis hijos trascendidos, les llamo Santiago, Sebastián, Valeria y Maximiliano, que me han enseñado mucho a reconceptualizar lo que es la vida y la muerte y el regalo de los que nos llamamos milagro, como todas las personas que nos acompañan. Yo ando en campaña con todo el mundo diciendo: no deberíamos decir que somos deseados ni planeados. Yo no sé por qué nos encanta, ¿no? Es que no fui planeada. Y yo digo, somos el milagro de la unión, de la fuerza y de la vida. Y creo que esos son como tres momentos muy importantes de lo que hoy construyen también la personalidad de quien hoy está compartiendo con ustedes. Mafe, yo te oigo hablar y siento que hay muchas cosas ahí en los recuerdos de tu infancia, hay muchos mensajes, hay muchos aprendizajes que te han marcado y quisiera que nos contaras un poco más qué recuerdas de tus padres y la influencia que ellos tuvieron en ti para ser la mujer que hoy eres, porque definitivamente somos un constructo social, cultural, y a medida que vamos creciendo, vamos escuchando frases de nuestros padres acerca de la vida, de la salud, del cuerpo, del espíritu, que van calando en nuestro inconsciente y moldean de alguna forma nuestra manera de relacionarnos con el mundo. ¿Qué cosas recuerdas que se decían en tu casa, o que te decían tus papás y que quedaron ahí en tu mente y en tu corazón? Bueno, amo hablar de mis papás. Ya los tengo entrenados en las entrevistas. Les digo, aquí van mensajes para ellos. Mi padre es de Nariño, es pastuso. Mi madre nació en Ecuador, en Tulcán. Y yo pienso y digo que estaría pensando o buscando la divinidad para que se encontraran, ¿no? Porque uno cree que esos encuentros son como muy planeados y yo a veces digo, este encuentro de estos dos mundos, mi padre es muy esquemático, em, tiene unas rutinas establecidas y siempre estuvo en mí el tienes que leer, la lectura es indispensable. El periódico y yo fuimos amigos desde antes de que me enseñaran a usarlo para limpiar el espejo del baño, como digo yo. Las lecturas dominicales. eh, Eran un hito en las casas. Dime En si nuestra no. casa también, Sí, nuestro Sí, padre era coleccionadas asiduo hasta que lector. ya no cupieron en hasta las que tocó utilizarlas bibliotecas. para limpiar el espejo del baño, igual. La lectura dominical era un obligatorio y, bueno, en mi época, en nuestra época, estaba el Ipler, ¿te acuerdas? Lectura rápida. Exacto. Entonces mi padre, en su afán de cómo la tengo ocupada, porque un indicador para mi padre de éxito era necesitamos tener a nuestros hijos en la mayor cantidad de actividades posibles. Y de lunes a viernes estaban las extracurriculares, el sábado estaba en el IPLER aprendiendo lectura rápida y los domingos estábamos jugando un deporte o estábamos en algún tipo de lectura. No tenías tiempo de aburrirte. Eso fue clave, pero mira que fue interesante después cuando grande, porque soy una persona que no para. Y honro y amo esa enseñanza porque es parte también de lo que le enseño a mi hija, pero ahora yo sí duermo los domingos un poquito más. Como que digo, hay que descansar un poco, pero eso fue clave en mi infancia y se lo agradezco enormemente porque me generó unas rutinas y lo que ahora llamamos esa disciplina y esa inteligencia de poder elegir, porque teníamos mucha colección de Planeta, ¿no? Y muchas enciclopedias. Y yo amé la geografía desde chiquita y el atlas, y me encantaba hacer mapas.
Entonces jugábamos mucho a aprender a través del mapa. Eso es mi papá. La parte de la inteligencia, el tema financiero, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Tenía 8 años y cuando te pensiones, y yo no entendía ni un carajo. ¿Qué es eso? Y mi mamá, Germán, la niña no se le ha comprado ni la primera casita roja, ¿no? Que era una La alcancía. alcancía, Entonces me compraron mi alcancía y tuve la tarjeta de Conavi para la abejita ahorrar. con ave. Sí. Ese era mi padre, el ahorro, el estudio, la constancia. Y luego venía mi colibrí, que es mi madre. La música, la sonrisa, el cafecito, el embolemos los zapatos, ay, está tarde, pero hagámosle. Mami, se me olvidó tal tarea. Venga, las hacemos las dos calladitas. Se me olvidó comprar tal cosa. Salía esta mujer, yo no sé, a las 10 de la noche a buscar en mi barrio una papelería y la encontraba. Entonces, la determinación, pero con juego, era mi mamá. Era la complicidad, ¿no? Estaba la estructura, pero ay, salgámonos un poquito. Entonces no le digamos a tu papá. Y era divertido. Era el em, balance, Era ¿no? el balance. De verdad que fui muy bendecida por tener estos dos polos. Y llegamos a la conclusión que la espiritualidad en mi casa, a pesar de que mi padre no fue una persona, vamos, siempre siguió los pasos de mi madre. Y creo que eso fue definitivo en esa capacidad de resiliencia que nos acompaña, y es el creer. Y había espacio para la misa, y había espacio para la primera comunión, y había espacio para dinámicas espirituales. Mi mamá, yo digo que fue muy avanzada, porque estamos hablando de que mi madre tiene 61, cumple hace pronto. Y era, ¿por qué no nos estiramos? Yo he visto en una enciclopedia de las del tiempo que no, que hagamos así. Y yo, ok, que eso es bueno para la espalda. Mami, ¿hasta cuándo? No decía, pero usted siga. Y yo, bueno, hagamos. Hagamos esto con hierbabuena y coloquémonoslo acá, las compresas. Ok, entonces nos hacíamos compresas. Mamita, yo vi este menjurje en el tiempo, es que era increíble, las recetas que ponían, las mascarillas, yo la vi, eso, mira, no había fruta que se desperdiciara en mi casa, toda iba o para el pelo o para la cara, el banano, el aguacate, entonces era Como rituales también, ¿cierto? increíble, todo lo ritualizaba, esa es mi madre, el ritual, y mi padre era la estructura. Se le caían 50 pesos a alguien y buscaba al señor 10 cuadras allá para entregárselo, una persona muy correcta, con unos valores increíbles, que le acompañó un colibrí. Mi mamá va por allá, va por acá, mi papá iba detrás buscándole la flor, no, para que no se desviara. Esa es mi familia, una familia muy balanceada, con retos, pero con cosas muy hermosas. Mafe, hablas de cómo a lo largo de tu infancia creciste con una cantidad de cargas que muchas veces los padres eh, ponemos en nuestros hijos sin darnos cuenta. Y ahora hablas de, de esos diagnósticos que han tenido un gran impacto en tu vida y has aprendido a sobrellevarlos, pero ha sido un proceso, porque eso no nos lo enseñan en educación ni en la crianza de nuestros padres. ¿Cómo has hecho para que ese proceso tan difícil que has vivido con los diferentes diagnósticos en tu vida no impacte negativamente a tu hija desde ese nivel de conciencia que has adquirido? Cuando recibí el diagnóstico de epilepsia, mi hija no estaba, esto fue en el 2011, mi hija nace en el 2014 y yo ya llevaba aproximadamente unos 4 años con el diagnóstico. En esa época vivía con mis padres y tuve la ventaja de poder sobrellevar esa parte con mis padres hasta más o menos los 4 años de Isabel. No quería que me viera convulsionar, en ese entonces convulsionaba bastante, por lo menos una vez al mes. Todavía no estaba de este lado de la medicina funcional, estaba desde el lado de la inconsciencia un poco en el piloto automático, y lo tomé como un juego, que curiosamente sirvió para que luego lo viéramos con Sofía como una oportunidad. Mi tipo de convulsión no es tónico-clónica, no hay un movimiento necesariamente brusco como, digamos, hay mucha ignorancia también con ciertos diagnósticos de que uno se bota al piso y demás. La mía avisa, yo me duermo, entonces le decía, mi amor, a mami le está dando sueño, mami se va a dormir, entonces cuando mamá esté dormida, me consientes. Y así empezó ese camino un poco desde el juego.
Pero llegó un día donde nos fuimos a vivir solas y uno del temor de mis padres era, ¿qué vamos a hacer? Me fui a vivir a 2 cuadras de la casa porque claramente había que hacer este diagnóstico funcional y si tocaba pegar el grito, estábamos cerca. Me acuerdo que ya tenía unos 7 años y mi mamá le dejó el teléfono de mi papá, de mi hermano y de ella en una hojita. Tuvimos que tener teléfono fijo, pues porque mi hija era muy chiquita, lo colocamos. Le dijimos, mi amor, mamá tiene como un bombillo, a mamá no le funciona un bombillo bien del cerebro, y a veces a mamá se le toca cambiar el bombillo, pero como mamá no tiene forma de conseguir el bombillo en ese momento, tiene que dormir. Hay una inteligencia que subestimamos en nuestros hijos, porque yo recuerdo que hubo mucho llanto en el camino, voy a llorar sola, que no se dé cuenta Isabel, porque yo regresaba de la convulsión y cuando uno regresa es lo más difícil, de hecho, porque el cuerpo está entumecido y uno como que... Pero fue una persona de quien pedí apoyo y fue una psicóloga del jardín, porque yo empecé a notar en Sofía, no comió durante una semana bien y yo dije, claro, eso es por la epilepsia. Eso fue porque ya me vio convulsionar y yo no le he explicado bien. Y ella me dijo, explícale en palabras de niño. Y me salí del juego del bombillo de esto y le dije, mi amor, mamá tiene epilepsia. Y ella, ok. Y va a pasar esto y esto y esto y yo te pido apoyo en esto, a su edad, con las capacidades que tenía. ¿Cómo manejar ese sentimiento de culpa que llega? Lo trabajé con mucho apoyo emocional, con mucha espiritualidad, pero informándome. Porque la culpa es un sentimiento muy visceral, ¿no? Pero cuando llega a la mente, hace un daño increíble porque entran, Revuelve todo. claro, entran las amigas melancolía, nostalgia, dolores, todas las amigas a decir, El juicio, claro, la crítica. sentados en la sala, ¿quién va a hablar primero? Entonces por allá culpa, ¿te acuerdas cuando trasnochabas? Y por allá juicio, mi hijita, y tomaba también. Y entran Sí. todas y melancolía, uy, cuando eras joven, que no te pasaba nada, y nostalgia, no volveremos a ser las mismas. No, yo dije, las voy a sacar de mi casa y las voy a colocar en un lugar seguro y así le enseñé a Sofi. Mamá está triste, Isa. Ok, ¿y qué hago cuando mamá está triste? Ahí no estaba de este lado. Voy a llorar, pero quiero que sepas que va a estar bien. Y ella, ok, me avisas. ¿Sabes? Como, Nombrar las emociones, ¿no? ay, es clave. Ponerles un nombre y saber que están ahí, ponerlas al frente. Hay un experimento que se hizo, no recuerdo muy bien el nombre, pero fue el padre de quien nombró las emociones biológicas. Y tomó unas fotos de una persona que no era muy agraciada, llamámoslo así. ¿Cómo es la tristeza? Y le cogía unas pinzas y se hacía así. ¿Cómo es estar feliz? Y lo subía. ¿Cómo es estar bravo? ¿Qué tan importante es la gesticulación para poder expresar las emociones? Y también dónde la sientes, dónde está la ira, en el pecho, en el abdomen. Porque un niño no sabe qué es la rabia. Entonces, ¿dónde sientes la rabia? Y él, pues si tú no me dices porque no he visto, ¿cómo crees que yo te voy a responder? Es muy abstracto de pronto, ¿no? Para ellos. Total. Por eso Hay que enseñarles y eso es algo que no hacemos, no tenemos la conciencia de hacerlo, pero antes de que sigamos, porque yo sé que Gata tiene una pregunta buenísima, es que estoy con este pensamiento y es cómo encontrar la justa medida de la vulnerabilidad frente a nuestros hijos, porque algo mencionabas de que al principio pues uno quiere hacerse el fuerte, ¿cierto? No es bueno que me vea llorar, que me vea sufrir, quiero un poco proteger de esta situación tan difícil, pero por otro lado, pues es bueno y es natural que vean que sí, que la enfermedad existe o que el diagnóstico existe o que hay unos síntomas, que mamá puede estar triste, porque eso les da licencia a ellos también para hacer, ¿no? ¿Cómo encontrar esa justa medida? Es necesario. Por eso, sí o sí, todas las aulas que se están comprometiendo con la inteligencia emocional, con la gestión emocional, punto para ellas. Porque no es que sea una opción, Es una es una necesidad. necesidad. Un deber, casi que un deber. Porque es un enseñarles. juego. Somos acompañantes de nuestros hijos, pero también no solo acompañamos desde el tienes que hacerlo, sino lo estás haciendo tú también. Y ahí es donde unificar los criterios en un hogar se vuelve clave. En mi hogar
no había unificación de criterios. Eran unas muy buenas personas que se juntaron, pero habían dos formas de criar. Y hay un desafío más grande que no tiene nada que ver con las escuelas, tiene que ver con el hogar. Si papá desautoriza a mamá, si mamá es la que expresa, pero papá no. Estas masculinidades y feminidades y emociones y inteligencias que uno no nace inteligente, uno se entrena. La inteligencia emocional se entrena, la inteligencia financiera. Entonces, unificar un lenguaje en la casa es indispensable y hay una necesidad de transmisión. Si no se hace en la casa, que es el lugar más seguro, ¿dónde? Sí, sí, sí. Mafe, yo quería, pues has hablado mucho de las emociones y me conecto con algo que puede ser un valor o puede ser también una emoción y que como comunidad educativa, padres, estudiantes, profesores, administrativos, hemos decidido que es un valor fundamental de nuestra comunidad y es la gratitud, porque creo que es un valor, pero también es una emoción, porque uno la puede sentir, ¿no? La puede sentir, la puede tocar, la puede ver y cambia nuestras interacciones, incluso cambia nuestro cerebro, nuestra forma de ver la vida. Y creo que es algo que está transversal a tu narrativa. ¿Nos puedes hablar de la gratitud? Al principio preguntaba y es si creemos en algo. Y hay cosas que simplemente se tienen que hacer para sentir. Yo le puedo explicar a un niño, te voy a explicar qué es la gratitud y él me va a mirar. Pero si yo ritualizo la gratitud, me pongo en posición, me tomo unos segundos, lo siento, lo percibo, porque una cosa es dar gracias a vivir en gratitud, a sentirla, a compartirla, a transmitirla, porque es una sensación, es visceral, te llena y es un llenado muy individual, pero que tiene que ser ritualizado. Mi abuela decía, abuelita, voy a rezar y ella, colóquese en posición. Y yo pues estoy sentada. Me dice, no, 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 en disposición, como cuando usted va a comer. Usted no come acostada, usted tiene que ponerse en disposición. Entonces yo, ok, y yo decía, ¿y cómo lo hago? Me decía, muestra a ver dónde está una camándula, me acuerdo. Y yo, ok, esto es orar. Entonces fui asociando que tenía que ponerme en una posición. Ahora podemos asociar la gratitud a un momento de silencio, a un momento de pausa, a coger una japamala y hacer unas respiraciones, a parar enfrente de, no sé, la Virgen, alguna imagen y decir gracias, ver a los hijos y decir todo esto es mío, gracias vida. Es un acto continuo y repetitivo que termina llenándote como cuando llenamos la gasolina del auto. Llena, llena para que uno pueda funcionar, pero hay que entrenarlo. Y ojalá se pudiera ritualizar unos segundos, parar enfrente del sol. Mi papá dice, está neo hippie. Digo, padre, es que todo está ahí, pero se nos olvida. Y es gratis, además, ¿no? Porque decimos, yo no tengo para, y yo, seguro tienes un pedacito de pastico ahí al lado de la casa, y el solecito por ahora todavía lo podemos recibir sin que nos haga mucho daño. Así que es un estado. Me encanta lo que dices porque primero es algo que requiere una pausa, algo tan necesario en el mundo en el que vivimos hoy. Y segundo, requiere una concientización y un aterrizaje en el cuerpo. Entonces, cuando tú hablabas, no sé por qué vino a mí una imagen de un tarrito que se va llenando como de corazones o de energía bonita y que se va guardando en el corazón. Y eso me conduce a mi siguiente pregunta sobre tu libro, que amé el libro de Mafe, se los recomendamos muchísimo, se llama Reconcíliate, haz las paces con tu diagnóstico y vive mejor. No es un libro de enfermedad, es un libro, yo le decía a Mafe, sobre la vida. Y aquí hablas de algo muy importante que creo que nos falta hoy en día a los seres humanos y sobre todo en educación, y es ese contacto y conocimiento del cuerpo, ¿sí? Y lo dijimos al inicio como un lugar de aprendizaje. Y en tu libro dices algo muy bonito, dices, conocer tu cuerpo es la materia más importante de la vida, la clase que nunca debes dejar de tomar, o sea, la clase que no debes dejar, no debes faltar nunca, ¿no? Em, y mi pregunta es, ¿cómo enseñar a los niños a relacionarse con su cuerpo?
con los síntomas, con el dolor, con las sensaciones, en un mundo y sobre todo en una educación que nos lleva solamente acá, a la mente, a la cabeza. ¿Cómo, cómo enseñarles? También en el hogar. Tengo un paciente, mi paciente más viejo, se llama Leo, tiene 6 años. Tiene resistencia a la insulina, tiene un tipo de diabetes. Sus padres acudieron a mí con esa pregunta. ¿Cómo hago para enseñarle a mi hijo que ahora tengo que inyectarle insulina? ¿Lo voy a traumatizar? ¿Qué debo de hacer? ¿Lo puedo sacar a un restaurante? ¿Cómo normalizo? Primero, el juego y la asimilación. Papás, ustedes ya asimilaron que sus hijos pueden experimentar como humanos un diagnóstico de un síntoma. El cuerpo, y creo que esto debe ser también algo, bueno, no sé, cada colegio y cada institución, cada persona a través de la educación que tenga, porque eso ni siquiera es del sistema educativo, porque hay personas que hacen homeschooling, por ejemplo. El cuerpo es un sistema integrado de información. Parece que estuviera hablando del metro. Una máquina perfecta. Literal. ¿Dónde empieza el reconocimiento del cuerpo? Antes de los 7 años. ¿Cómo? Cuando tú estás cambiando a tu hijo. Son 5 como momentos de la vida. De los 0 a los 7 años, el cuerpo es el territorio de papá y mamá porque no hay autonomía ni independencia. Entonces mamá y papá lo cambian, mamá y papá lo limpian, mamá y papá le dicen dónde acostarse. Así que la extensión del cuerpo de los padres es el cuerpo del niño, porque el niño se acuesta a la hora que tú dices que lo acuestes. El niño come lo que tú le das. Entonces no estamos muy alejados de lo que mi cuerpo expresa. Entonces si papá tiene sobrepeso, pero entonces quiero que el niño esté sano, somos una extensión de nuestros hijos. 1, 2. En esa primera etapa de vulnerabilidad, enseñarle lo que es el cuerpo en sí. Yo no le puedo decir, te voy a explicar qué es la disbiosis intestinal, pero sí te puedo decir que hacer popó está muy bien. Y entrar al baño, wow, entonces te voy a enseñar cómo cuidar tus partes íntimas, porque esto es de papá y mamá, pero ahí también pasan cosas maravillosas que nos permiten estar sanos y fuertes. Las palabras son muy importantes, El lenguaje. básicas, cortas, precisas y desde el ejemplo y el juego. De los 7 a los 14 entramos en otro juego porque ya hay autonomía e independencia. Empieza la voz de los límites, el criterio y el lenguaje real del cuerpo donde ya sé que me cambio sola, ya sé que tengo intimidad. Y es donde se empieza a experimentar nuestra primera sexualidad consciente, donde uno termina de conocerse, sobre todo las mujeres, también los hombres, con nuestro ciclo menstrual. Hasta ahí podríamos hacer todo un congreso y una maestría del cómo aproximarnos. Pero el lenguaje, miren, las palabras son comandos, nos dieron el lenguaje hermoso como puente para traducir las emociones y los pensamientos. Este puente, si no se pule, se limpia, todo lo que entras es sagrado y todo lo que sacas también. Si yo no me estoy creyendo el que tienes que comerte los vegetales, ¿tú por qué crees que tu hijo lo va a creer? No hay que subestimar la inteligencia de nuestros hijos que están en la etapa de aprendizaje y viendo qué hace papá y qué hace mamá. Porque ellos tienen muchos silencios también, pero no es que no estén haciendo nada. Observando. Observando y escuchando. En el oído hay una memoria que se guarda en el centro, en la mitad del oído. Que lo que guardes ahí, más adelante también, lo que no quisiste escuchar, lo vas a escuchar de otra persona. Entonces, las palabras hieren, las palabras construyen, el ejemplo construye, el cuerpo también lastima. Podemos utilizar este vehículo cuerpo como un gran acompañante. Hay momentos donde nos tenemos que bajar al nivel de nuestros hijos. No aquí, acá. Hay momentos donde tenemos que decir, hijo, en esta te enseño, pero otras, ¿sabes qué? Yo te acompaño. Entonces, poder reconocer en el cuerpo una maestría del cuerpo hacia el cuidado. Yo no sé si en el colegio, pues yo estudié en colegio de monjas, a mí me dieron ética y valores, pero también me daban sexualidad y salud, que eran como esas materias de antes, ¿no? Y yo recuerdo que yo entraba y pues mis hermosas monjas con un cuerpo de mujer todo tapado. Decían, por acá les va a llegar el periodo. Y nos reíamos porque, por ahí. Pero había una aproximación, ¿sabes? Yo creo que hemos perdido mucho el contacto como a poder, porque nos da miedo, porque nos da temor, porque creemos que no nos compete.
Pero incluso, y esto lo hablaba con una amiga que trabaja en una universidad, si yo veo que mi maestro, a quien admiro también, ¿no? Lo veo feliz y lo veo bien parado y digo, wow, todo es aspiracional para un niño. Todos somos sus referentes. Entonces, donde ponga ese niño y donde lo siembre, pues florecerá a través de lo que vea. Entonces, somos una extensión. Lenguaje claro, juego, autonomía e independencia, trabajar mucho en eso, apoyarse. Yo tengo muchos papás que acuden a mis consultas, yo no soy capaz de hablarle de menstruación a mi hija Mafe, no me sale, pero la quiero acompañar, enséñame. Bueno, vamos, no todos no la sabemos y pues se pide ayuda al público. Me dice, bueno, Google, YouTube, la tía, la vecina, la psicóloga. Pedir ayuda Podríamos es importante. pensarlo, Mafe, como el cuerpo, como un lienzo en blanco, que con creatividad podríamos como pintar nuestra mejor versión. Sería Ay, qué como una hermoso. metáfora. La utilizo todos los días. Y como lienzo, puedo poner muchos. El cuerpo no termina. Yo no tengo el cuerpo de los 15 y lo amo. Ahora soy mamá, esto, me he engordado, me he adelgazado, que esto, que el diagnóstico, y ahora digo, ¿cuántas pinturas no hay acá? Esto es un museo. Un museo. Literal. Qué bonito. Así que Construyamos museos. eso. Bonito. Mira, salió de acá, qué lindo. Somos Ahí un hablas museo. mucho también de amor propio, autocuidado, cosas que nuestros adolescentes y jóvenes necesitan cada vez más, ¿no? Incorporar a su vida y cultivar. Qué lindo. Yo hablo mucho de la siembra, porque puede ser que hoy nos vimos y, no sé, tú te llevaste algo y dijiste, ay, me quedó sonando esto, y lo riegas y dijiste, ay, voy a ir al psicólogo. Bueno, ya llegó la hora. Y pediste, nunca sabemos cuándo sembramos ni cuándo recogemos, pero sembremos. Lo importante es sembrar. Por eso en el Gimnasio Fontana decimos, sembramos creatividad y felicidad en cada familia Ay, y qué hermoso. niño del mundo. Mira, qué lindo. Bueno, vamos a ahora dar espacio a las preguntas, Cata, si A te las parece, preguntas del público. público. Mafe, yo quería preguntarte, retomando un punto que tú mencionabas al inicio, donde hablábamos de felicidad y que en ocasiones se entiende la felicidad como estar bien, ¿sí? O se habla de emociones simplemente que generan comodidad, em, pero también teniendo en cuenta que cuando hablamos de felicidad es importante sobre todo transmitirle a los niños que es normal sentir emociones que generan incomodidad, ¿no? Hablando de tristeza, hablando de enojo, de frustración, porque son emociones que también son funcionales. ¿Cómo generar esa conciencia, sobre todo en nuestro contexto escolar, donde no solo trabajamos con los niños, sino también con los papás para poder normalizar el sentir esas emociones, porque hacen parte también de aceptar nuestra realidad y que también nos conducen un poco a ese estado de felicidad? Dijiste algo que me apasiona y que me parece que es uno de los retos más grandes, pero creo que es una apuesta muy linda que hace el sistema educativo y honro a cada maestro, a cada persona que pasa enfrente de un niño porque el colegio es el lugar sagrado para un niño, de hecho. Después de la casa, su lugar expansivo y donde realmente se muestran muchas veces, casi todas, es el colegio. Dependiendo del entorno familiar, el niño puede llevarse a su propio niño al colegio o puede decir, ay, acá sí puedo ser. Entonces uno dice, pero ¿por qué mi hijo en mi casa no hace? Y uno dice, pues papá, ¿no? Entonces lograr reconocer en nuestros niños quién de verdad siente su colegio como un lugar seguro es un reto. Y después de reconocerlo, generar no solo conciencia, sino educación. Yo siento que la educación muchas veces es de doble vía, pero muchas veces es una siembra, porque uno realmente no lo va a ver sino digamos tiempo después. Hay un trabajo articulado, pero no podemos depender de 100% verificar. Hay muchas cosas que no se van a poder ver en el momento. Yo no te puedo decir, yo ya sé que ese niño es feliz. ¿Cómo? Porque está sonriendo. O tenemos un indicador de felicidad que me lleva a mí a pensar que el niño ya logró sus indicadores de felicidad. Es un trabajo continuo de siembra, donde el sistema educativo tiene que velar por continuar haciendo que ese colegio sea seguro, pero a través del ejemplo.
Yo creo que suena muy reiterativo, pero es que el colegio también es para quienes están ahí, no solo para los niños. Entonces, a veces este trabajo extensivo que se hace también con los profesores, con la parte administrativa, pienses de que el niño llega, voy a asumir que es un niño de 6 años. Entonces llega con su maleta en su mundo de grandes y ve al celador. El celador, buenos días, y él, me reciben en este lugar, y luego llega a ver a la profe y pone su maleta con los desafíos que ya hay a nivel de la edad, ¿no? Que eso es otro nivel, porque son muchos niveles. Entonces, saber en este momento cuál de todos los niveles realmente está impactando al niño no es tan fácil. Y no podemos tampoco cargarnos ni como familia ni como sistema de salud. La infancia y la adolescencia hay mucha siembra, mucha, 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 mucha. Y se va generando sus primeras personalidades e identidades que realmente hasta tiempo después van a terminar aflorando. Entonces, más que felicidad es garantizar que se sienta seguro. Y hay que preguntar mucho. Hay que ser muy somático y a veces por el respeto, ¿no? Entre las jerarquías, pues lo somático, el cuerpo, ¿no? No, digamos que la profe no puede estar todo el tiempo, mi amor, tú estás bien, mi amor, tú estás bien, digamos que no es sostenible. Pero creo que fomentar lo somático en las familias y que haya un trabajo de articulado de juego. Miren, el juego, la creatividad es la base de todo. Y creo que nuestras escuelas anteriores no tenían eso. Entonces, nuestros papás, los papás de los niños que ustedes reciben, pues somos la generación que estamos sintonizando entre el, déjelo llorar un poquito, eso se va a cansar, ven y hablemos, ¿te parece? ¿O te doy espacio? Entonces, son niños que están aprendiendo a reconfigurar a sus padres y a atender un mundo diferente. Son muchas cosas pasando al tiempo. Entonces, ¿qué es lo mínimo que necesita cualquier humano, niño, adolescente, adulto? Que tenga un lugar seguro. A veces no es la casa, a veces es la escuela, a veces, pero que ustedes puedan por lo menos garantizar que están en un lugar seguro. 2, establecer indicadores medibles pero sostenibles. Y es la energía del grupo o a través de los diferentes mecanismos que ustedes tengan poder hacer un seguimiento a ese niño que tú sabes que seguramente en casa no es su lugar seguro y está utilizando la escuela para poder, ay, aquí quiero ser yo. Pero como hay tanta energía de ese niño, uno le dice, mi amor, dosifícate. Pues no. Él quiere todo acá, quiere amor, quiere atención. Entonces son niños que requieren mucha atención. Y uno dice, ¿qué hago con este pequeñito? Dios, si tengo 20 más, ¿no? Ahí es donde entra el trabajo articulado entre personalizar ese acompañamiento y miren, no es fácil, pero yo recuerdo a mi madre que habló con mi colegio muchas veces y les dijo, déjeme esto, pero usted colabóreme en esto. Entonces, poder hablar, creo que es un trabajo de doble vía donde, mira, papá, te entrego esto, déjame a mí esto, pero de lo que podamos hacer. No, la felicidad es un estado que dura muy poco, como la sensación de hambre. Entonces, no podemos siempre estar buscando estar felices o teniendo hambre o estar saciados. Son estados que duran poco. ¿Qué tenemos que buscar? Es que el cuerpo se sienta seguro. Creo que la palabra seguridad da mucho más forma a ese estado de estoy seguro en mi trabajo porque se siente bien, aun cuando hay desafíos. Lo que les hablaba de la vulnerabilidad y de lo incómodo hace parte. Nunca nos llamaron a estar felices, nos llamaron a estar bien, pero lo confundimos con estados de dopamina chiquita. Entonces, me tomé el café, ya estoy bien, ya puedo empezar el día, la orden, ¿no? No, ya llegué a mi casa, y acá me siento seguro. Entonces, ¿cuál es la orden cuando sales a la calle? Estoy insegura. Entonces, nos vamos colocando muchas cosas y muchos comandos. Entonces, póngale controlar, estoy segura. Controlar, vamos a estar bien. Controlar para poder empezar a generar nuevos comandos. Entonces, trabajo articulado y trabajo personal, porque educar es criar de una forma diferente, pero es dejar un legado. Todos recordamos siempre a esos profes que llevamos en el corazón. Y eso nunca se va, de esa huella emocional. Bueno, mi nombre es Carolina Salazar
Y Mafe, me encanta lo que dices acerca del juego, porque para mí como terapeuta ocupacional es la base de la ciencia y cómo enseñarles a los niños tan chiquitos, pero también los adolescentes y a nosotros como adultos, cómo impacta desde esa primera infancia el juego en todo su entorno, desde la parte emocional, pero también la interacción con otros. Y un poco veo que a los papás se les olvida jugar, ¿sí? Entonces el colegio les enseña a jugar, el profe les enseña a jugar, pero tú, me gustaría preguntarte, ¿tú qué nos aconsejas para que el papá, el adulto, se involucre a través del juego, como con estrategias, tips que nos ayuden para que no solo sea el colegio, sino que ellos vean que a través del juego en casa, desde lo que tú nos mencionabas como mamá, que te tocó empezar como a través de esas palabras claves para enseñarle acerca de tu enfermedad, un poco que el juego es la base también para el aprendizaje de nuestros niños? Qué hermoso y qué rol tan lindo tienes y qué noble rol, porque digo que ese es el futuro, de verdad, con todas estas inteligencias artificiales y demás. Mira, en un proceso de acompañamiento que hicimos con un colegio, em, por un trabajo previo que habían hecho con mamás adolescentes, derivó en que esta mamá no había tenido la oportunidad de madurar. Había pasado de niña a adulta. El adolescente no lo había tenido y disfrutó muy poquito de su infancia. Entonces, decirle a un papá, te voy a poner a jugar, uno, es poco eficiente, dos, ya soy muy grande, y tres, no entiendo qué va a salir de esto, porque nos vamos volviendo un poco, buscamos eficiencia, ¿no? Y resultados, y estamos contra el tiempo. Cuando hicimos una dinámica de grupo, hicimos un programa faseado. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase 1, charla general, 100 papás, ¿no? Entonces, vamos a explicarles la importancia del juego y todos, ese que tocaba con QR, que tocaba participar y llenar asistencia, para saber qué papá vino, ¿no? Entonces, fase 2, íbamos en la mitad. Y en fase 2 se hizo un acompañamiento a través del juego de una dinámica como eran niños de 7 a 9 años de mamás que eran sus hijos, de las mamás adolescentes. Entonces eran mamás de 30, 30 y pico de años, eran mamás muy jóvenes. Y uno supondría que era fácil, pero había una desconexión de su maternidad previo a. Entonces, ahí identificamos una oportunidad de mejora y es antes de hablarle a los padres del juego, hablemosles a los padres y logremos llegar un poco a entregarles algo a los papás, más que enseñarles lo que tienen que hacer con sus hijos. Entonces sacamos a muchos de esos papás que dijeron, oigan, yo tengo un problema de verdad, no puedo jugar, es real, ¿será que tengo algo en mí? Ven, te queremos dar una charla adicional donde hay una serie de oportunidades para papás. Muchos la tomaron. Esos papás que tomaron esa charla adicional, los indicadores de eficiencia educativa en sus hijos fueron increíbles. O sea, las notas mejoraron, se calmaron. ¿Por qué? Porque los niños vieron vinculados a su papá en el lugar donde ellos van. Papá estuvo en el colegio, papá estuvo en el salón donde yo hago juegos, papá estuvo igual a nivel que yo. Hay una foto de papá, les tomamos fotos. Entonces la foto donde yo también estoy, papá fue. Entonces el papá empieza a decir, mira, esto es importante, pero obviamente tras un seguimiento. Luego en fase 3 el grupo se redujo y fue un grupo que nos llevamos a el Jaime Duque. Entonces el grupo era como, ¿what? ¿No? Y además sale del colegio, ¡yay! Entonces, patrocinados por el cole, nos fuimos y a través del alimento, que es otro mecanismo, entonces vamos a hacer un picnic. Entonces, papá prepara el pan, mamá prepara el queso, el chiquiri prepara las frutas y el jamón. Todos tenían que ver. El juego los llevó a sentirse que eran parte. Ese era el objetivo. No estoy tan desligado de ti, hijo. Y al final, obviamente hubo reconciliaciones entre papá y mamá, no sabía de verdad que mi hijo le encantaba el jamón, hubo muchos descubrimientos, lo somático, la presencia, el bajar a nivel. Entonces, creo que es un trabajo 360, pero que también no es para todos. No todos lo quieren hacer, pero con que una familia haya una siembra, pues imagínate el transgeneracional de eso tan divino. Es larguísimo, increíble. Pero obviamente hay que mirar también pues las necesidades, pero es más leerlos, ¿no? Y mirar qué es lo que conviene más. Pero podría uno evaluar, uno va a la charla, al juego, a la parte experimental. Iría por ahí. Bueno, mi nombre es Joana Lara. Yo soy mamá, pero ya mamá de hace mucho rato.
Y me pareció súper interesante porque uno dice, que sus hijos y uno quiere tenerlos felices todo el tiempo. O sea, cuando le dicen a uno, va a ser mamá, y uno lo que pone en su mente, la felicidad de sus hijos. Siempre verlos felices. Escoger el colegio es una parte súper importante, porque va muy ligado su hogar, su casa, su familia y, y- y el colegio, porque pues ahí es donde van a estar también y uno pone toda su como todas sus expectativas, porque es una cosa de enseñanza, porque lo que uno hace en casa se pueda también seguir en el colegio. Y hay muchas cosas también donde uno ve, bueno, ¿será que tomé la decisión de escoger ese colegio de verdad? Sí es, y tiene muchas dudas, y ahí es donde uno dice, es súper importante tomar la verdad, el colegio ideal para sus hijos, porque uno quiere verlos felices, verlos jugar, que cuando ellos lleguen a su casa le digan, mami, pasé esto, hice esto, aprendí, esta profesora sí, esta profesora no. Entonces, yo digo que es supremamente importante y lo que hacen ustedes acá de que sean niños felices y que siembren, porque eso es, o sea, sembrar es ver reflejado más adelante esa cadena y esa prolongación de lo que uno hizo. Entonces, pues, muchas gracias. Nada busca la felicidad. Busquemos la tranquilidad, la paz, la armonía, el balance, la congregación, la comunión, el compartir. La felicidad llega por sí sola porque es un estado que es muy variable y que cuando llega el dolor, el sufrimiento, el miedo, la angustia, la melancolía y nos toca sentarnos a tomar café, pues como la visita llegó, se le dio café y se fue. Pero ojo con querer proyectar, entonces agradezca que usted sí tuvo. No es que tú me lo estás dando porque tú quieres. No sanes a través mío lo que no te dieron a ti, porque transgeneracionalmente esas son las cargas. Ah, entonces ahora sí tiene educación como yo no tuve. Sí, pero me la estás dando tú desde tu carencia o desde tu voluntad, porque es diferente. Y ahí se reconfigura todo. Bueno, gracias María Fernanda Cuarán, Mafe, por acompañarnos en este episodio de What If, el podcast. Realmente sentí que fue un viaje maravilloso en donde entendimos la transformación, donde entendimos que la felicidad no es un estado de perfección, sino un camino de construcción, de hábitos pequeños, de conexión profunda con quienes somos, con nuestra realidad y algo muy importante de la necesidad de buscar ese lugar seguro para desarrollar todo nuestro potencial. Muchas gracias, Mafe, por A acompañarnos. ti por la invitación a las dos. Mafe, para cerrar, déjanos con una pregunta, what if? ¿Qué pregunta nos quieres dejar empezando? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si nos atrevemos a hablar desde un lugar seguro con una buena intención sin esperar, sino simplemente poder conversar, generar conversaciones incómodas que acomodan? Lo incómodo acomoda, porque lo que no sale de nuestro cuerpo se transforma en un mensajero llamado síntoma que si no lo atiendes se va a convertir en un diagnóstico. Y ahí sí vas a tener la obligación de hablar. Bueno, muchas gracias. Si este episodio te conmovió, compártelo con tus allegados, amigos o personas que conozcas y queremos invitarlos a seguirnos en todas las plataformas, YouTube, Apple Podcast y Spotify. Gracias. Chao.